Bien. A ver, ¿quién lo conteste vos o alguien del equipo que pueda explicarla? Lo fuimos entre todos armando la pregunta, Ajá, bueno, porque nos juntamos y bueno, y coordinamos un día y empezamos a responder entre todos qué nos parece y bueno, y llegamos a una... Vamos armando. bueno. ¿Algo para agregar? ¿Alguno más del equipo? A ver. El poder transformador de palabra. Del equipo 2, a ver quién es. Sí, el equipo 2 se contestó. Profe, ¿cómo está? ¿Quién habla? Buenas noches. Ignacio Waldo. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy del equipo 2. Creo que no Grupo. hay nadie más que yo, si no me equivoco. Avisaron. Y yo Acá estoy yo. estoy. Ah, está listo. Genial, porque me hicieron un fondo de ojos y no puedo leer nada. Ay, pobre, sí, es re molesto eso. Pero nada, quería avisarle que estaba. No. Bueno, ¿hay otro más del grupo o si no te leo Sí, yo la sí. respuesta que está muy bien? Bueno, ¿Hay alguien más del grupo? Sí, yo estoy. A ver, ahí lo estoy abriendo. La respuesta de la 1. Sí, está muy bien, está bastante completa. Si la escuela enseña para la vida, la educación... No, No. perdón, eso era el trabajo 1. Echeverría, ¿por qué la Sí. palabra tiene un poder transformador? Durante los siglos se entendió que el lenguaje servía para describir lo que percibíamos, lo que sentíamos o lo que pensábamos. Lo que decimos expresaba, transmitía y comunicaba la manera en cómo observamos las cosas. Pero en ese entonces, al hablar, nada se modificaba. La palabra tenía un papel pasivo, el lenguaje y la acción eran dos dominios separados. En esta oportunidad, Echeverría plantea que la palabra tiene un poder transformador porque reconoce que el lenguaje tiene un papel activo y generativo. Muy El bien. autor sostiene que el lenguaje es acción y a través de él generamos nuevos objetos y productos, transformamos el mundo, abrimos o cerramos posibilidades y construimos futuros diferentes. Para argumentar su pensamiento también se apoya en el trabajo del filósofo inglés J.L. Austin y en su obra Cómo hacer cosas con palabras, donde se reconoce que el lenguaje no es solo pasivo y descriptivo. Echeverría, además, traslada esta idea al campo empresarial, donde afirma que los directivos y gerentes trabajan utilizando el poder generativo del lenguaje, a partir del cual motivan, instruyen, sancionan o conducen. A través de este poder, estos actores toman decisiones y resuelven problemas. En general, todo trabajo no manual se sustenta en el poder generativo del lenguaje. Mientras el trabajador manual utiliza el poder transformador de su fuerza física, los directivos y gerentes hacen uso del poder transformador de la palabra. Muy bien, la verdad que muy completa. Tomás, ¿no? Sí. Muy completa, utilizaron muy bien la redacción. Por ejemplo, en el segundo párrafo, cuando pusieron en esta oportunidad Echeverría, hay un muy buen comienzo de frase, ¿sí? Durante siglos, en el primer párrafo, excelente también. Después, en el tercer párrafo, cuando ponen Echeverría, además traslada esta idea al campo empresarial. La verdad que lo hicieron entre todos a esto o se lo dividieron. No, esta se la fuimos dividiendo. Como habían sido medio sobre la hora que habían llegado las preguntas, no las dividimos. Está muy bien, ¿eh? Contame un poco cuál fue la experiencia de ustedes o tuya. ¿Vos hiciste alguna pregunta específica? ¿Te tocó? Sí, fueron justo las que estaban. Yo estaba por las 6 y las 7. Ah, bueno. A ver, vamos a las 6 directamente y a las 7 por las otras, ya que te tocaron las. Léelas, por favor, Matías. Considerando los conceptos trabajados por Echeverría, ¿qué relación puede establecer entre la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad en una conversación? Sí. En una conversación donde se establece la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad, es fundamental a la hora de manejar las relaciones y la productividad. De mejorar las relaciones. De mejorar las relaciones y la productividad. La emocionalidad afecta en la acción del individuo y es posible intervenir en una persona o de un grupo. Por otro lado, el lenguaje también, tanto el habla como la escucha y como la corporalidad, requieren de un conjunto de competencias conversacionales que tienen
directa incidencia en la productividad. Nuestras acciones conversacionales pueden, por lo tanto, modificar la emocionalidad desde el cual comprendemos muchas otras acciones, incidiendo directamente en los resultados que obtenemos. ¿La 7? ¿Qué es un juicio y qué es una afirmación? Relaciona ambos conceptos, incluyendo un ejemplo organizacional. Una afirmación es un acto lingüístico descriptivo, siendo estos actos de lenguaje que procuran registrar, describir o dar cuenta del mundo. Siempre asumimos el compromiso de que sean verdaderos. Por otro lado, los juicios son una acción del lenguaje que nos permiten orientarnos mejor en el futuro. Estos se hacen para reducir el rango de contingencia posible de sucesos inesperados. Por lo tanto, es una función equivalente a la que tiene la confianza. Bien. Y ahí nos había faltado justo que quedamos medio cortos lo del ejemplo. Lo del ejemplo. Sí. Sí. ¿Cómo? A ver, vamos a ir el grupo 1. Sí. Bueno, primero te voy a hacer una pregunta a vos. Sí. Sí. ¿Hay alguien más del equipo también que se presente? Creo que está, bueno, Nacho, que Sí, estaba pero ahí. después Sí, yo también estoy acá. porque los demás, no, Y ahí está, los demás Nicolás. algunos tuvieron problemas y otros abandonaron. Ah, Yo también estoy, perdón. Ahí está. ¿abandonaron la cursada? Sí, no me acuerdo quién fue el chico. Ah, qué pena. Al menos uno sí. Y otros no tuvimos respuesta, pero tampoco. Bueno. Nada. Bueno, frente a esto la pregunta es para todos, ¿no? Pero a ver si ustedes pueden empezar a contestar un poco. Tuvimos el primer autor que fue Gore, tenemos ahora que es Echeverría, que digamos, ustedes habrán notado que es totalmente diferente en la forma de escribir, de presentar otros temas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podrían, a grandes rasgos, pueden expresarse como quieran, no es necesario que sean tan precisos, ni el uso del lenguaje, no. La primera percepción que tuvieron, ¿cuál es la diferencia entre la literatura como escribe Gore y los temas que presentan y esto? ¿Cuál fue el impacto al leer Echeverría, a diferencia de Gore? ¿Qué presenta Echeverría y qué presenta Gore? ¿Cuáles son las diferencias entre los autores? Creo que Gore va más por lo empresarial en sentido de la organización, mientras Echeverría es más sobre la persona, cómo tiene que actuar la persona. Bien, individualmente. Se llama eso antropología, o sea, los textos de Echeverría tienen como un sustrato antropológico, ¿sí? ¿Qué quiere? Es esto que está diciendo Tomás, o sea, hay una focalización muy grande en la persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, primer punto, en los textos de Echeverría hay como un sustrato, hay un sustrato antropológico. La palabra antropología se divide en dos, es una palabra griega. Antropos significa hombre y logía, todo lo que termina en logía viene de logos, que significa conocimiento, ciencia, razón, o tratado acerca del hombre. Eso es la antropología. La antropología es una disciplina filosófica que estudia al hombre, ¿sí? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué existe? ¿De dónde viene? Etcétera. ¿Cómo está constituido? Bueno, es el estudio del hombre en concreto, la antropología filosófica. Bueno, muy bien. Primer cosa, entonces, punto, anoten, hay un sustrato antropológico en la concepción y en la literatura de Echeverría. ¿Qué más? Para mí las palabras, profe, como que Gore me resultaba un poco más difícil de entender. Obvio. Y después de Echeverría, sí, más, hasta los ejemplos como más claros los entendí. Sí, pero en cuanto a la temática que trata, ¿cuál es la diferencia que ves? Y, bueno, eso como decía el compañero recién, uno más es en la empresa y otros más en lo personal, eso sí. En la persona, no en lo personal, en la persona. Sí. Profe, yo creo desde mi punto de vista que Echeverría, perdón. Chicos, tienen que presentarse, porque ustedes pónganse en mi lugar. Yo estoy acá, que ustedes me pueden ver, pero yo a ustedes veo circulitos que tienen o una fotito de este tamaño que no se ve, o otro circulito que tiene letras, C, M, N, M, N, bueno. Y entonces tengo que ir al costado para ver quién está hablando,
sería bueno que el que tenga cámara se anime a poner cámara, porque a mí me encanta conocerlos y verlos. Y si no, que diga, bueno, soy fulano de tal, voy a hablar. ¿Está? Así yo sé quién me está hablando. Mil disculpas, profe. Vuelvo a No, empezar. a Soy ver. Armada Matías, del grupo 6. Ajá. Y bueno, desde mi punto de vista, Echeverría tiene como que se orienta más al liderazgo o a la manipulación de las emociones o las diversas competencias que tiene una persona para, digamos, dirigir un equipo o cambiar el estado emocional o o inspirar a los demás. Yo lo veo más como que trata del liderazgo y cómo manejar un equipo. ¿En qué dame textos concretos? ¿En qué texto te basarías para corroborar lo que vos me decís? Me baso un poco más en el punto 2 Ujú. y en el punto 1, cuando habla de la palabra que tiene un poder transformador y las acciones que conllevan. ¿Qué relación puede establecer entre la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad? Exacto. Sí, fíjense, es una pregunta que es corta, pero es bastante profunda y abarcativa, ¿eh? Porque ahí él muestra, fíjense qué concepción antropológica tiene, que está vinculando lo emocional, el lenguaje, a partir de este poder transformador que tiene la palabra, y la corporalidad. O sea, ahora porque estamos todos virtuales, pero en la presencialidad uno puede ver a través del análisis corporal de la otra persona, pongamos que ustedes, no sé, están en la clase con nosotros y tienen que exponer, estar en el frente del aula, hablar, bueno, uno puede entender al alumno, comprender al alumno, al estudiante, si está nervioso, si no está nervioso, si está ansioso, si tiene miedo, ¿a través de qué? Del cuerpo, ¿sí? De las actitudes. Una persona que habla con las manos en los bolsillos, o una persona que tiembla cuando habla, o una persona que tartamudea, ¿sí? Cuando habla, o transpira, o se mueve, o pierde el equilibrio, ¿sí? O habla con la cabeza hacia abajo y nunca puede mirar hacia el frente. O sea, hay un montón de manifestaciones en el cuerpo que son producto de la emocionalidad, de cómo están mis emociones. Esto es muy importante porque el mundo de la emoción antes no era tenido en cuenta, ¿sí? Era como que nos dividían. Una cosa es lo emocional y dejarlo para dentro de tu casa, para tu intimidad, y otra cosa es la corporalidad, ¿sí? De más está decir que nos encontramos con cuerpos que están muy rígidos, muy tensos, con cuerpos que no expresan nada o con cuerpos que ponen mucha distancia frente a otro cuerpo, ¿sí? Bueno, todo eso está demostrando cómo están tus emociones. ¿Se comprende? Entonces, la riqueza que tiene Echeverría, a mi humilde opinión, me parece que a diferencia de Gore nos presenta todos los temas muy objetivamente, muy desde un lenguaje empresarial, desde una concepción organizacional, ¿sí? Nos lleva también a modelos que son internacionales. En cambio, Echeverría, al tener él una formación más filosófica también, puede comprender estas situaciones que se dan dentro del mundo de las organizaciones o de las instituciones a partir de la comprensión de lo que es el hombre, de cómo es la persona. ¿Lo ven claro a esto o es difícil para ustedes? No, para mí es claro. Habla Pereira Juan Manuel. Juan, ¿qué te pareció Echeverría, Juan Manuel? Habla mucho de la comunicación no verbal, en mi opinión. Bien. ¿Y qué importancia tiene esto? Y tiene mucha importancia porque es tu manera de expresarte hacia los demás y más en un puesto, había una pregunta que era por el puesto del jefe, más en esos casos en una empresa, ¿no? ¿Qué ejemplos podrías dar? Y ejemplos sobre el poder de la palabra, que había una pregunta, era, por ejemplo, si se presenta un conflicto, siempre la persona que maneja
el poder de la palabra puede explicarle la otra parte los lineamientos de cómo solucionar ese conflicto y también qué puede dar a cambio de poder resolverlo por medio de una promesa o justificar de que si resuelve ese conflicto va a pasar tal cosa, de asegurarlo. Y eso lo hace por medio de la palabra y su presencia, ¿no? ¿Y qué ejemplo encontrarías de comunicación no verbal a través del cuerpo? Mensajes que se dan a través del cuerpo, por ejemplo. Y por ejemplo, en una entrevista, una comunicación no verbal sería de las personas, por ejemplo, que se comen las uñas. Eso Bien. dice mucho también. Muy bien. Es algo que en muchas entrevistas la gente ve y eso le dice mucho a una persona que es una persona nerviosa o insegura. Insegura. Bien. Ese es un tema. Otro tema es cuando esto está estudiado, de cuando la persona miente, se toca mucho la nariz. Bien. Hay gente que... Había una persona que creo que se llamaba Sergio Rulicki que hablaba mucho de la comunicación no verbal y tiraba esos tips. Analizaba muchos políticos y en una de esas era que se tocaban la nariz o afirmaban con la palabra que iba a pasar tal cosa, pero con la cabeza estaban haciendo que no. Entonces esa es otra forma de comunicación no verbal. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más que pueda contarme la diferencia entre Echeverría y Gore? ¿O qué le pasó cuando empezó a leer Echeverría? ¿Qué descubrió? ¿Qué aspectos importantes de la lectura? Si podría hacer alguna crítica al autor, ¿qué le criticaría? Anímense, no pasa nada. Me tienen del otro lado de la pantalla, así que no como a nadie. Tienen que animarse a expresar sus opiniones, sin vergüenza, sin tener vergüenza. En mi opinión, habla Juan Manuel. En mi opinión me gustó más Echeverría que Gore, porque te da lineamientos que te sirven no solo para aplicarlo en la empresa, para la vida también. Como por ejemplo, Juan Manuel. Y por ejemplo, habla una parte de cómo la persona se tiene que preguntarse si sus actos o sus dichos, cómo refleja hacia el resto, o de que te interprete también de su ambiente cómo lo ve el resto, que tenga eso en cuenta, que haga esos manejos. Creo que eso te sirve para aplicarlo en cualquier ambiente, ya sea laboral, familiar. En cambio, Gore, como decía usted, es más baja lineamientos y te da pautas de cómo se debe manejar una empresa y la gente que emplea, ¿no? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con las respuestas. Las 6 y las 7 dijimos que estaban bien. Vamos a ir a ver a otro del grupo 3. Del grupo 2, ¿hay alguna duda? Le faltaba hacer el ejemplo nada más, pero... No. Por lo menos de mi parte no hubo dudas. Les cuento para felicidad de ustedes que ahora los textos que vienen son más entretenidos, más amenos, más fáciles, más llevaderos, ¿sí? Alex, a mí como que me aburre un poco Alex, pero es necesario ver todo el tema de competencias. Alex también es más esquemática, ¿sí?
Pero después vienen textos como lo de Echeverría, con Goleman, con Peter Drucker, que son muchos más amenos e interesantes. A ver, este grupo. Grupo 3. ¿Quién está del grupo 3? Pereira, Juan Manuel, recién hablé con usted. Ah, estás vos. ¿Y alguien más? Sí, creo que Juan están. García, acá está. Bueno, ¿por qué no leen la respuesta que dieron en la 1, el grupo 3? Fíjense el resto de los estudiantes, fíjense qué modo diferente tuvieron ellos de empezar, pero que está muy bien. Juan Manuel. La leo yo. Bueno. Bueno, la 1 dice, ¿por qué plantea? Ah, ¿la lees vos? Listo, léela vos. Sí, perdón, porque la contesté yo la 1. ¿Qué tal, profe? Pasada, hola. ¿Quién? Pasada, Martín. Martín. Sí. Vamos, Martín. La 1, sí. Arranqué con una introducción para poner en tema. Me gustó. Sobre el poder transformador de la palabra y después fui directamente al grano. Lo que no logré poner es una cita. Si bien usé bastantes cosas del texto, no son textuales, por eso no las puse entre comillas, pero sí siento que me faltó una cita para afirmar el punto. Muy bien. Bueno, es una autocrítica muy buena la que hiciste. Ok, paso a leerles. La pregunta es, ¿por qué plantea Echeverría que la palabra tiene un poder transformador? Y la respuesta es, durante mucho tiempo se asoció que la productividad era producto de la fuerza. Han utilizado términos como la fuerza del trabajo, que refiere a que el núcleo operativo de una empresa, los obreros, aportan valor a base de fuerza. Esto cambió de enfoque en 1962 con el trabajo Cómo hacer las cosas con palabras del filósofo inglés J.L. Austin, donde objetaba contra este concepto diciendo que el lenguaje no solo es pasivo y descriptivo. Echeverría plantea que el poder tiene un poder transformador porque permite que ocurran cosas que, de no mediarse con palabras, no ocurrirían. También sostiene que hemos descubierto que el lenguaje es acción y utilizándolo podemos transformar el mundo que percibimos. ¿Y a vos, Martín, qué te parece? ¿Por qué o qué ejemplo se te ocurre? ¿Sí? ¿Qué cosas ocurrirían a través de la palabra y qué cosas no, por ejemplo? Una de las que recuerdo del texto es durante el capítulo, creo que el capítulo 3, si no me equivoco, sí. Donde hablaban que a principios del siglo XX todo era, se usaba la fuerza del trabajo como término, que creo que lo había puesto Karl Marx, si no me equivoco. Se asociaba que los gerentes eran parásitos de la empresa que vivían de la plusvalía de los obreros. Sí. Creo que eso hoy en día cambió muchísimo. Hoy un buen gerente, un buen líder de equipo, a través de las palabras puede motivar a sus subordinados y darles mucha capacidad de trabajo y mucho más. Incluso pueden llegar a exponer habilidades ocultas o hacer que cambie un rendimiento totalmente distinto al que pueden tener. Es cierto. Muy bien. ¿Y por qué el lenguaje es acción? Como dice el autor, lo que se transmite con el lenguaje genera consecuencias que de no haberse transmitido no hubiesen ocurrido de otra manera. O sea, no ocurren por sí solas. Transforma todo en sí, por así decirlo. No sé bien cómo expresarlo, pero por ejemplo, usted ahora formando una opinión sobre lo que yo le estoy diciendo. Si yo no hubiese dicho nada, estaría formando esa opinión. Ahí sería el mejor ejemplo. Muy bien, muy bien. Bien. La 2, tridimensionalidad del trabajo. ¿Quién la hizo?
Yo no la hice, profe. Porque esperas que conteste yo, no la hice, yo hice la 1. Bien. ¿Quién habla? ¿Ariel? Bueno, Ariel, ¿vos hiciste la 2? A ver. Bueno, está un poco entreverado el discurso, la forma de escribirlo. Habría que pulirlo un poquito más, ¿sí? Pero, a ver, vamos a buscar un ejemplo, a ver si está el grupo 4 con la pregunta 2. No están. Profesora, Sí. buenas noches, soy Emilio Dubois. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Primero quiero hacerme la culpa, hoy a la mañana cuando posteamos la respuesta lo posteé en el grupo, en el foro general y no en el foro que pertenecía al grupo nuestro. Bueno. Eso como primer punto. Bueno. ¿Quiere que le diga la respuesta 2? Sí. Bien. Puse. Entendemos la tridimensionalidad del trabajo como la capacidad para analizar rigurosamente el trabajo en la empresa, sin caer en el simple análisis de solo los trabajos individuales. En el simple lo agregaste porque no está escrito. Exactamente. Quería hacer énfasis en eso. Bueno, vamos de nuevo, dale. ¿Sigo o quiere que lo lea de vuelta? Está de nuevo y lee lo que está escrito. Ok. Entendemos la tridimensionalidad del trabajo como la capacidad para analizar rigurosamente el trabajo en la empresa, sin caer en el análisis solo de los trabajos individuales. Respecto a la importancia del trabajo reflexivo de aprendizaje, entendemos que es el camino para trabajar el futuro en el presente. Es la forma de entender qué cosas la empresa hace bien y potenciarlas, qué cosas hace mal y tratar de contenerlas y corregirlas, y qué cosas deberíamos estar haciendo y no hacemos. A ver. Vamos al grupo 5. Están bien, pero le faltaría un ajuste, como pensarlas un poquito más. Bien. Siempre porque buscamos la excelencia, ¿eh? A ver, el grupo 5, ¿hay alguien? Contestó un poquito más completo. Sí, esa creo que la respondí yo. Matías Tavera habla. Hola, Matías. Pregunta número 2. Está bastante más completa. A ver, el resto, escuchen. El autor desarrolla el concepto de tridimensionalidad del trabajo como una forma de abstracción para la evaluación de la productividad. Lo primero a considerar es que la unidad básica de trabajo no es el trabajo individual de un empleado, sino que la unidad básica que debe ser evaluada es la del proceso del trabajo. Es por ello que se puede contemplar la productividad desde el punto de vista de la tarea individual, de las actividades de coordinación y desde el trabajo reflexivo del aprendizaje. Bien. El trabajo individual consta de las actividades y responsabilidades de cada participante del proceso. Las actividades de coordinación son aquellas actividades donde es necesaria la cooperación entre varios individuos y se establecen relaciones de dependencia entre los trabajos a realizar. Por último, el trabajo reflexivo de aprendizaje es aquel que tiene como objetivo el análisis de los procesos actuales
y del contexto en cambio constante. Permite saber qué actividades se deben mantener, cuáles se deben cambiar o agregar y cuáles se deben eliminar. Es de suma importancia este último aspecto de la productividad, ya que permite que las organizaciones perduren en el tiempo. Muy bien, muy completo. Grupo 2, pregunta 2. La hice yo, profe, Baldo, pero no puedo leerla. Si alguien la lee. Ah, bueno, yo te la leo. Partiendo de la base de que el individuo no es la unidad básica del trabajo en una organización, esto es muy similar al grupo que recién contestó, al 5. Partiendo de la base de que el individuo no es la unidad básica del trabajo en una organización y observando el proceso de trabajo, se pueden reconocer 3 dimensiones de trabajo dentro de una empresa, las cuales determinan factores decisivos de productividad. Muy bien ese párrafo, muy bien. Lo vuelvo a leer para que el resto del equipo y del grupo lo pueda memorizar. Dice, partiendo de la base de que el individuo no es la unidad básica del trabajo en una organización y observando el proceso de trabajo, se pueden reconocer 3 dimensiones de trabajo dentro de una empresa, las cuales determinan factores decisivos en la productividad. Como introducción, muy buena. Después, seguimos y dice, la tarea individual refiere al trabajo que se le asigna a cada individuo y sobre el que tiene una responsabilidad directa y exclusiva. Estas actividades están articuladas dentro de un proceso. Me gustó cómo haces mención al proceso en el primer párrafo y volvés a mencionarlo en el segundo. Porque entonces va quedando la idea de proceso, ¿entendés? Después pones, la eficacia del proceso no solo depende de la suma de actividades realizadas correctamente, sino también de las actividades de coordinación que realicemos para llevarla a cabo. Las tareas individuales y actividades de coordinación, o sea, ahí unís, en el último párrafo unís las 2 cosas, aseguran la productividad en el presente, pero en un contexto cambiante como en el que nos encontramos, es necesario realizar actividades para garantizar el éxito futuro. Para esto es necesario que las empresas revisen permanentemente la manera de cómo trabajan, la forma de cómo hacen las cosas, el trabajo que se hace sobre el presente en perspectiva de mejorarlo en lo que el autor llama trabajo reflexivo de aprendizaje. Y es una dimensión crucial del trabajo de la empresa. Bueno. Acá faltaría, porque hablas, ¿dónde están las dimensiones? ¿Dónde estarían? Sería la tarea individual, las actividades de coordinación, sí, y las actividades reflexivas. Y las actividades. El texto está muy bien. Lo único que faltaría, como para ajustarlo y que esté perfecto, es mencionar cada vez que vas a escribir una de las dimensiones, es decir, la primera dimensión sería esta, la segunda dimensión sería esta. Sí, sí. Bueno, ahora le pregunto a todos, el trabajo reflexivo de aprendizaje, ¿en qué consiste? Una revisión de las actividades del proceso de trabajo. La palabra reflexivo, ¿qué quiere decir en latín? ¿Qué quiere decir en latín? No, volver en sí mismo sería. ¿Cómo? Volver en sí mismo. Exacto. Miren, ellos decían reflex es una partícula latina en el idioma del latín, reflex, que quiere decir unida y vuelta del sujeto o la persona hacia afuera y hacia adentro. Uno sale de sí, va al contexto, va al entorno, vuelve hacia su interior, ¿sí? Piensa acerca de lo que vio en el exterior para poder comprenderlo. Entonces, ¿cuántas veces, decían los griegos y los latinos, ¿no? ¿Cuántas veces es necesario que una persona salga fuera de sí y entre de nuevo en su conciencia para hacerse más consciente? ¿Cuántas veces? Reflex. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que sea necesario
para que esa persona encuentre la verdad dentro de sí. Fíjense, eran bastante sabios estos tipos, ¿eh? Siglo IV, imagínense, no tenían internet, no tenían Google, ¿sí? La pensaban bastante. O sea, ellos en el siglo IV ya sabían que existía una capacidad consciente en el sujeto, en el individuo, decían ellos, ¿sí? Hay una conciencia, hay un dar. Todo sujeto se da cuenta de algo se da cuenta, ¿sí? Y todo lo que está fuera del sujeto es la realidad que el sujeto tiene que comprender con su razón. Entonces, la capacidad racional que tiene el sujeto se demuestra a través de la reflexión. Y si lo decimos en palabras comunes, hoy día, siglo XXI, una persona que no es reflexiva es arrebatada, es impulsiva, toma malas decisiones porque no las piensa, muchas veces no tiene conciencia de sus actos, muchas veces, la persona que no es reflexiva, ¿sí? Porque la reflexión implica un gran trabajo, un gran esfuerzo de la razón. Entonces, bueno, ahí entró Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás muteado, Charlie, estás muteado. Hola. Hola. Estás muy bajo el volumen. ¿Ahí me están escuchando? Muy bajo. ¿Qué puede estar pasando? Estás muy, muy bajo. ¿Ustedes lo escuchan bien, chicos? No, profe, igual que usted. Bajo. ¿Yo? Ah. Hola. ¿Están escuchando un poquito mejor? No. ¿Siguen escuchando bajo? Bajo. ¿Por qué? Hay que vamos a cambiar algo de configuración. ¿Qué pasará? ¿Será el micrófono de su computadora? Creo que la otra vez le pasó lo mismo. Ah, ¿por qué le pasará eso? Bueno, mientras te restableces con el audio, yo continúo, Charlie, por el tiempo. Entonces, bueno, esto de la reflexión, ¿no? De la tercera dimensión, que es la reflexión, el trabajo reflexivo. Es casi como un trabajo metacognitivo lo que plantea Echeverría, ¿sí? Porque es pensar sobre el pensamiento, ¿sí? Pero no quiero decir yo todo esto, quiero que ustedes me digan qué entendieron de esto. ¿Qué significa? A mí particularmente me llamó la atención la conjunción de las tres palabras. El trabajo reflexivo. Emilio, disculpe. Emilio Dubois. El trabajo reflexivo de aprendizaje es como que son como tres niveles de acciones que pone. Por un lado está el aprendizaje en sí, que ya es un proceso. Después tenés la parte reflexiva, que yo lo veo como otro proceso. Es decir, no solamente como es el aprendizaje, sino que el reflexivo es como la capacidad de abstraerse de uno mismo, de ponerse y de verse desde afuera hacia uno mismo. Y después, otro nivel más que es el trabajo. Entonces es como que me llama la atención de que como con 5 palabras como que pudo sintetizar como 3 procesos uno dentro del otro. Sí. Fíjense que la noción de proceso en Echeverría, él la usa mucho. ¿Qué intuitivamente para ustedes, qué les da la palabra proceso? ¿A qué? ¿A qué les suena la palabra proceso? Es un conjunto ordenado de pasos. ¡Wow! Muy bien. ¿Y qué más? Pero ¿idea de qué da la palabra proceso? De que algo está pasando, ¿no? De que una entrada se transforma en una salida diferente. A ver quién tira la palabra adecuada. Todos le pegan en el palo, ¿eh? ¿Ejecución? No. ¿Que hay un producto? No. Bueno, sí, pero primero la palabra proceso da idea de qué. Tareas. Tibio. Transformación. Tibio. Salida, resultado. Empieza con T. Trabajo. Transformación.
No. Acá dice mi hija de 13 años que es algo que transcurre, la palabra proceso. Y si es algo que transcurre, 13 años, ¿eh? Escuchen. Tiempo. ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. Proceso tiene la gran originalidad de hacer alusión inmediatamente al concepto de tiempo, gente. No es lo inmediato. Indica que algo va a suceder, que se va a obtener un producto, pero no de hoy para mañana, no inmediatamente, ¿sí? Sino que hay un tiempo. Muy bien. Y Charlie, ¿cómo vamos? ¿Estamos ahí? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos mejor, a ver, tratá de mejorar. Bueno. No, Estoy intrigada. ¿Qué es lo que pasa con tu computadora? No sé qué es lo que pasa con el micrófono, pero bueno, ahora ya está solucionado. Un aporte que les quería hacer ahí, que justo estaba escuchando la parte de el practicante reflexivo, es muy importante que tomen en la última parte del capítulo 3, cuando Echeverría plantea qué cosas sí o sí tendríamos que reflexionar, que son 3. Una es esta pregunta en relación a qué cosas hago bien para conservarlas. La segunda pregunta, que es qué cosas debería dejar de hacer porque ya no me están siendo útiles. Y la tercera pregunta, qué cosas debería incorporar porque necesito hacerlo y tiene que ver con acciones que todavía no hice. Porque a veces podría ser que me quedé pensando en lo que decía Cristina recién de vernos sobre nosotros mismos, y es un intento de ver qué cosas deberíamos estar viendo, digamos, de nosotros mismos. Es decir, me pongo a hacer algo y ¿sobre qué hago la pregunta? Entonces digo, si de repente estoy estudiando de una forma determinada y veo que no me resulta, preguntarme qué cosas me resultan de cómo estudio. Entonces puede ser que me esté resultando la hora a la que lo hago, puede ser que me esté resultando la forma en la que selecciono qué tema voy a estudiar y calcular el tiempo. Entonces eso lo dejo. Eso es lo que dice Echeverría. Veamos, resultó bien, lo conservo. Hay otras cosas que forman parte de ese practicante reflexivo, que es darnos cuenta qué cosas no resultan de lo que nosotros estamos haciendo. Y yo siempre pongo el ejemplo que cuando tuvimos a principio de este cuatrimestre, y Cristina incluyó y puso el comentario, tal texto no está sumando, tal texto no está permitiendo que logremos determinados propósitos. Entonces no hay formas de pilotearla, hay que sacarlo. O sea, cuando nos damos cuenta que algo de lo que hacemos no resulta, el practicante reflexivo lo quita. Y lo otro, que es esa otra tercera pregunta, para que no nos quedemos, porque después esto lo estamos viendo en contexto de parcial, ¿no? Y no perdamos, digamos, los tiempos, ya que recién hablábamos de procesos, que en 2 semanas exactas está el parcial, el primer parcial. Y esto es importante tener en cuenta, que cuando vamos a esa tercera pregunta, lo que hago es ver dónde tengo que mejorar y ver qué acciones nuevas tengo que incorporar. Ahí no es algo que hago y me sirve, ahí no se trata de descartar lo que no sirve, sino se trata de buscar cosas nuevas para incorporar. Entonces, cuando planteen este practicante reflexivo y cuando se plantee la productividad de este practicante reflexivo, es muy importante poder revisar eso desde cualquier ejemplo. Véanse, hasta es muy útil como padres, ¿no? Los que son padres, madres, como que uno dice, bueno, ¿qué cosas de ser padre me están resultando? ¿Por qué? Porque logro los propósitos que quiero en mi casa. ¿Qué cosas no me resultan? Las dejo de hacer.
y pienso en la tercera variante, cosas nuevas que tienen que ver con esa nueva posibilidad. Quería hacer este comentario porque, para que no quede como, digamos, latente, como que hubiera una libertad, ¿no?, de preguntarnos cualquier cosa. No, él en eso después en el final del capítulo es como que lo focaliza mucho en función de eso, ¿no?, de revernos a nosotros mismos, como ustedes decían, pero pudiendo aprender de esto, ¿no? En este caso, ¿cómo me doy cuenta que aprendo? Me doy cuenta que aprendo cuando soy capaz de incorporar cosas nuevas, dejar como obsoletas otras y darme cuenta qué cosas necesito, que es lo que por ahí me va a definir una capacitación nueva, por ejemplo. Ahí está, entonces, ese era el comentario ahí que les quería agregar en relación a esto, porque me parecía súper importante para la respuesta, ¿no?, de practicante reflexivo. No sé, Carlos, si querés, viendo el horario que tenemos, ¿no? Estuvimos leyendo algunas respuestas que están casi todas bien, algunas le falta un poco más de redacción o de citar un párrafo. No sé si vos querés hacer alguna recomendación, sobre todo para leer mejor el texto, ¿sí?, de Echeverría. Sí, yo les cuento, me tomé ahí un poco como para ayudarlos a facilitarles, ¿no?, este trabajo, ¿no? Es muy importante pararse en el lugar de qué introduce de nuevo la pregunta, ¿no? O sea, el procedimental creo que ya es una instancia de aprendizaje, poder focalizarnos en lo nuevo que se está preguntando, ¿no? La de ¿qué entiende por tridimensionalidad del trabajo? Si les tocara desarrollar el concepto, es explicar las tres dimensiones diferentes, no solamente enumerarlas. Enumerarlas sería decir tarea individual, actividades de coordinación, trabajo reflexivo, pero si les tocara desarrollar, la idea sería que hay que hablar un poco de cada una, ¿no? A no ser que diga, por ejemplo, enumere los aspectos de la tridimensionalidad del trabajo y desarrolle uno de ellos a elección. Entonces, si dice desarrolle uno, lo que van a tener que hacer es elegir uno y en ese explayarse un poco más. Ahora, fíjense que también es importante ver que cuando se menciona cómo define el concepto Echeverría, es muy importante que ustedes tomen la definición de Echeverría, no que hablen solamente de la reflexión como la reflexión, digamos, entendida por la mayoría de las personas, como si no se hubiera pasado por el texto. Fíjense que cuando Echeverría introduce el concepto, él claramente dice que tiene que ver con integrar acción y reflexión. O sea, practicante reflexivo no es solamente soy capaz de reflexionar. Practicante reflexivo soy cuando puedo integrar acción y reflexión. Y cuando la reflexión que hago de lo que ya hice o de lo que podría llegar a ser, me permite hacer cambios sobre la acción. Una persona que vive reflexionando, vive sacando conclusiones de lo que hizo mal, pero nunca corrige lo que está haciendo, no sería el practicante reflexivo que plantea Rafael Echeverría, porque el concepto dice reflexionemos, pero reflexionemos con un propósito concreto, que es que haya un impacto de mejora, que haya una acción mejor después. Entonces, es muy importante que puedan si les toca definir o trabajar con el concepto de practicante reflexivo, no se queden solamente en reflexionar por reflexionar, porque reflexionar podemos hacerlo un montón de veces, pero no todo el que reflexiona se pone a hacer ese trabajo posterior de modificar la acción.
Y acá lo que se plantea es eso, ¿no? Practicante reflexivo es todo ese proceso. Otro punto importante en el de la pregunta, por ejemplo, que refiere a lo de competencias conversacionales, sería tener en cuenta que son básicamente todas las competencias relacionadas con la conversación y los 3 subdominios de lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Es decir, que si en algún momento se plantea la idea de competencias conversacionales, no es solamente se trata de conversar mejor, sino que se trata de considerar todo lo que tiene que ver con cómo saber conversar y cómo poder hacerlo, incluyendo los 3 subdominios que ustedes mencionaban en algunas últimas respuestas que escuché y otras que llegué a leer, ¿no? Que son lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Si nos vamos a estas 2 ideas, conversar implica 2 acciones básicas. Una tiene que ver con saber escuchar y la otra tiene que ver con saber hablar. Desde el escuchar hay información en lo de Echeverría, pero básicamente no entra mucho él en detalle sobre qué características debería tener una escucha para ser activa, sino que en los capítulos que nosotros estamos trabajando, él se focaliza mucho más en el saber hablar. Entonces, competencia conversacional, competencia tiene que ver con saber hacer, no solamente tengo los conocimientos de cómo se conversa, sino que yo tengo que poder hacerlo. Tiene que estar, digamos, arraigado ese hábito. Tiene que estar internalizado en mí ese conocimiento y tiene que ser visible desde mis acciones ese conocimiento. Por eso se acuerdan que en trabajo en equipo habíamos dicho, no tiene muchos, no sirve mucho cuando un jefe dice hay que trabajar en equipo, y lo que ve la gente es que el primero que no sabe trabajar en el equipo es él, porque lo ven las acciones, en qué cosas se hacen y qué cosas no. Entonces, desde este lugar de escucha y de hablar, incorporen mucho en el saber hablar los 2 conceptos, digamos, nuevos que él introduce, que uno es el de juicio como declaración, como esa idea que en algún punto a mí me marca un norte y desde el cual actúo, y la importancia de poder generar juicios fundados. Juicios fundados es sobre afirmaciones, juicios que yo pueda sostener. Y en esto, para un poco orientarlos más en el contenido de las respuestas, porque tengan en cuenta que en todas las preguntas vamos a estar evaluando cómo se redacta en función del procedimental que se pide y cómo se fundamenta desde el contenido. Desde el contenido, tengan en cuenta que el saber hablar tiene que ver con juicios, tiene que ver con que hay que aprender cómo se hacen, cómo hacemos, cómo fundamentamos, tiene que ver con cómo entregamos algo al otro, cómo le digo al otro, che, te equivocaste, cómo le digo al otro, me ayudás, cómo le digo al otro, precisás ayuda de mi parte para esto, es decir, la forma de hacer las cosas. Entonces, todas las formas tienen que ver con los juicios y es muy importante tener en cuenta que, según la organización en la que estamos, muchas veces esos juicios se van de alguna forma o modificando o ajustando, pero tenemos que entender siempre que cuando hablamos de juicio estamos hablando de algo subjetivo. Es un recorte que nosotros hacemos. Por eso nosotros cuando habíamos introducido al principio, Cristina decía esto de
y ustedes también en algún momento preguntaban, uy, pero si hacemos preguntas como ¿qué es la felicidad? Parecerían que pueden ser un montón de cosas. Ahora, la realidad es que, claro, desde el juicio, cada quien podría tener una respuesta distinta. Pero cuando tenemos que lograr que esos juicios estén fundados, estén, digamos, apoyados en algo bien concreto, lo que tenemos que buscar es que esas afirmaciones tienen que tener un nivel de evidencia. Por eso les ponía el ejemplo de frío-calor, ¿no? O sea, podemos estar si hace frío, si hace calor, hasta que alguien viene y dice, en este momento hace 20 grados, entonces ya se va lo subjetivo de si eso es frío, si es calor, porque nos tenemos que quedar en, definimos que hace calor cuando hay 20 grados, o si hace entre tantos y tantos grados, hablamos de calor. Si hablamos entre tantos y tantos grados, hablamos de frío. Y por eso es importante que puedan diferenciar los dos conceptos y no mezclarlos, ¿no? No mezclarlos. Y esto se los menciono porque a veces cuando se llega a la parte de juicios, lo que hemos notado en años anteriores es que había mucha diferencia entre quienes pensaban que lo que seguía era una información más y tal vez justo se preguntaba sobre juicio, y era importante simplemente que ustedes pudieran contar esto, ¿no? ¿Qué tipos de juicios hay? O cuáles menciona Rafael Echeverría. Por eso ahí habíamos introducido que básicamente él hace mención, digamos, en ese punto a juicios bien concretos que se van a encontrar inclusive hablando como de 4 puntos distintos, él menciona como 8 tipos de juicios bien distintos. O sea, yo puedo saber pedir ayuda, pero puedo no ser efectivo al darla, porque cuando la doy, le transmito al otro que le estoy haciendo un favor enorme y que para mí es un esfuerzo grandísimo ayudarlo. Entonces lo que el otro percibe es, ¿para qué me ofrece ayuda si después me lo está diciendo con unas palabras, o me lo está diciendo con una emocionalidad, o me lo está diciendo con alguna de estas dimensiones que está contradiciendo a la otra? Y en relación a un poco, digamos, estas 3 patas, ¿no? En la que separa la conversación de emocionalidad, lenguaje y corporalidad, registren que lo más importante acá es que haya congruencia. Es muy importante que la conversación, para que haya congruencia, estas dimensiones tienen que estar como bien alineadas. Es decir, si yo le digo a alguien feliz cumpleaños y se lo tiro como feliz cumpleaños y no le pongo ni un poquito de onda cuando se lo digo, ni hago un gesto por ahí de subirle con la mano el pulgar, o no hago algo corporal que en algún punto vuelva a verificar que realmente hay una alegría de mi parte diciéndole ese feliz cumpleaños, las personas empiezan a sacar conclusiones que son subjetivas, pero son válidas. ¿Por qué? Porque es muy importante en esas 3 dimensiones la congruencia. Por eso decimos que la parte emoción vaya alineada con lenguaje, vaya alineada con corporalidad. Bueno, juicios con afirmaciones, yo creo que hasta acá un poco eran estas ideas, ¿no? Como para que ninguna parte del capítulo 3 y 4 pase desapercibido, y focalicen mucho también en cómo se podría aumentar la productividad en cada una de estas 3 dimensiones, digamos, de la tridimensionalidad del trabajo que él propone. Consideren también que hasta acá estamos preguntando por autores, pero en algún momento se pueden encontrar con que les pidamos relacionar el practicante reflexivo de, no sé, Rafael Echeverría con otro concepto similar de Gore, o relacione el concepto de innovación de Gore con el de trabajo innovador
de Rafael Echeverría. Entonces ahí va a ser muy importante que tengan claros los dos conceptos y que desde la redacción del procedimental apliquen lo que venimos considerando en relación a ese procedimental, que es relacionar o vincular, que tiene que ver con establecer conexiones. Fíjense que cuando, por ejemplo, no sé, en las dimensiones, nosotros decimos, si dijéramos relacione las tres dimensiones, o digamos, los tres aspectos que tiene en cuenta Rafael Echeverría para plantear competencias conversacionales, ustedes deberían decir que son tres, que los tres tienen en común que forman parte de un conjunto de competencias conversacionales y luego empezar a diferenciar. Este tiene esta característica, el segundo tiene esta otra, el tercero tiene esta otra. Y esto ya tiene más que ver, digamos, con esta parte del procedimental en sí, ¿no? Pero fíjense que el contenido sigue siendo, digamos, sumamente importante. Gracias, Cris, por ahí el tiempo de las aclaraciones. Bueno, no sé si los chicos o las chicas tienen alguna consulta, algo particular. Creo que podemos dar por cerrado, ¿no? Carlos, ¿qué quedaría aclararles a ellos? Mirá, lo que sí les diríamos es, nosotros vamos a decidir esta semana si la próxima clase y hasta dónde incluiríamos el texto de Marta Ales. El texto de Marta Ales ustedes ya lo visualizan en la unidad 1. Si entran por la unidad 1, van a encontrarse con todo el libro. No va todo el libro, solamente van los dos capítulos que se mencionan. Pudiera llegar a ser que para inclusive el primer parcial entre un capítulo solo y no entren los dos. Eso se lo vamos a confirmar la próxima clase. Lo que sí les vamos a pedir es que vayan adelantando la lectura de los dos capítulos y que estén pendientes el viernes, entre el viernes y el sábado, de si cargamos o no preguntas de Marta Ales. En caso de que carguemos esas preguntas, cuanto más ustedes puedan tener adelantado el texto y más puedan ir avanzando en encontrar esas respuestas, más posibilidades nos van a dar de que podamos hacer más preguntas y respuestas y que no generen dudas, ¿no? Porque tengan en cuenta que la próxima clase es la anterior al parcial. Entonces pudiera llegar a ser que si alguno tiene alguna duda con algún procedimental, si alguno tiene alguna duda en, no sé, cambió una redacción y quiere hacer una pregunta, a mí me da la sensación que la clase próxima, que todavía la tenemos ahí que terminar de ajustar y definir con Cris, podría llegar a ser también un espacio donde trabajemos sobre consultas, si hay consultas, porque no tiene mucho sentido que volvamos a hacer nosotros síntesis de la síntesis, ¿no? O sea, digo, trabajaríamos, me da la sensación, con algo de consulta, si las hubiera, y sí, Cris. Que ellos lean Ales, les subimos las preguntas de Ales, subírselas, y lo trabajamos la clase que viene, a ver qué pasa. Dale. Así. Bueno, dado el horario, si hay alguien que tiene que hacer alguna pregunta, por favor, para poder dar por terminada la clase. Sí, buenas noches. Mi nombre es Inti, Juanto del grupo 3. Más que una pregunta, una consulta, es más una duda sobre cómo está formulada mi respuesta, que a mí me tocó la 4. Que dice, considerando el texto de Echeverría, cómo define el concepto de practicante reflexivo. En teoría quería saber si voy por buen camino o si tengo que cambiar algo. No sé si lo puedo leer. Sí, léela, por favor. Dice, el autor plantea al sujeto profesional como aquel que no ha sido equipado por las competencias, con las competencias para desarrollar capacidad reflexiva desde su propia acción profesional, y por lo tanto se requiere de una reflexión en la acción,
para garantizar los estándares de efectividad y evitar un tipo de reflexión estandarizado que sustente aquello a lo que está acostumbrado, puesto que lo que hoy hacemos estará obsoleto mañana. Echeverría resalta la importancia de la dimensión llamada trabajo reflexivo de aprendizaje, que impulsa al profesional del futuro a buscar herramientas desde la reflexión que incorpora determinadas prácticas conversacionales y un conjunto de competencias conversacionales, posibilitando un aprendizaje desde el aprender a aprender, y a transformarse en un practicante reflexivo que sepa integrar acción y reflexión de manera de producir un permanente enriquecimiento de su hacer, para seguir siendo competente en el futuro. Lo tomo desde el contenido, Inti, ¿no me dijiste? Sí. Mira, está muy completo, Inti. Tal vez lo único que podrías agregar, digo, si vos lo escribís así, ya está. O sea, no, jamás te podríamos dar como incompleta la pregunta, ¿no? Porque realmente tiene todo lo que se necesita en esa respuesta. Ahora, como oportunidad de mejora y de poder darle alguna vuelta de tuerca, yo incluiría, por ejemplo, estas 3 preguntas importantes que menciona Rafael Echeverría. Estoy hablando de la página 68 del capítulo 3. Si ustedes van a las páginas 67 y 68 de este capítulo 3, se van a encontrar en que él focaliza mucho más este trabajo del practicante reflexivo y orienta un poco en qué tipo de preguntas hacer. ¿Por qué sería importante Inti? Porque, insisto, la pregunta está completa desde contenido, pero si nosotros dijéramos, ejemplifique, por ejemplo, una situación en la cual un líder de proyecto tomara un lugar efectivo de practicante reflexivo, a la hora de ejemplificar, vos en lugar de decir tendría que reflexionar para vincular la reflexión con la acción, vamos a esperar que lo hagas un poquito más específico, es decir, que puedas decir vincular la acción con la reflexión y la reflexión con la acción, indagando acciones nuevas, acciones a conservar, acciones que descartar, y todo eso tiene que ver un poco con cómo trabaja el practicante reflexivo. ¿Fui claro en la respuesta o hay algo que no cierra todavía? Sí. Como vi que en la pregunta decía cómo define, o sea, el autor, yo me basé más en cómo lo definía él y explicarlo un poco por ese lado. Por eso te digo, está bien. Esa pregunta tal cual está bien. El tema sería si nosotros agregáramos ejemplificar, que ustedes pudieran ser un poquito más específicos, que no quede el ejemplo en un líder de proyecto que relaciona la acción con la reflexión y que quede como algo muy genérico, porque no estaría del todo validado de nuestra parte que se haya podido bajar el aprendizaje al campo práctico. Por eso te decía que la pregunta está bien contestada, tiene lo principal que tiene que tener, y la sugerencia mía tuvo que ver más que nada con si pidiéramos ejemplificar o si pidiéramos alguna acción más concreta de este practicante reflexivo. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que, mira, para la clase que viene, que aprovechen a tener todas las dudas ya. Para preguntarlas. ¿Está? Gente, ¿podemos dar por finalizado entonces? Por mí sí, profe.
Por mí también, profe. Bueno, muy bien. Por mí también. Vayan leyendo Ayes para la semana que viene. Bueno, que descansen, gente. Hasta luego, igualmente. También. Semana larga, Chao. Hasta luego. Que descansen, buenas noches.